Hola estudiantes, les habla su tutor Belsasar Cuadros Maya y en esta ocasión vamos a trabajar un tema que se denomina consolidación de prestaciones sociales, consolidación de las prestaciones sociales. Para poder desarrollar este tema es necesario que ustedes de manera previa hayan visto los videos anteriores que están colgados allí en la plataforma de la universidad. Si te falta alguno, entonces este es el momento de retornar y verlos para que puedas entender este tema. No es difícil, pero sí requiere que ya hayas transitado los videos anteriores. Muy bien, tenemos entonces aquí este ejemplo de un solo trabajador. Vamos a analizar el caso de un solo trabajador que estuvo vinculado a la empresa durante todo el año, de enero a diciembre, ¿sí? Pero tiene ciertas características. Vamos a colocar aquí que su salario básico es igual a 850.000 pesos, ¿sí? Eso es lo que él gana sin incluir comisiones, ni horas extras, ni recargo nocturno. Pero, como pueden ustedes observar en el análisis que tenemos en pantalla, les he dejado el número de días efectivamente laborados por esta persona en cada uno de los meses. Por ejemplo, vemos que en enero esta persona trabajó solamente 25 días, ¿sí? Asumamos que pidió unos permisos no remunerados, entonces de 5 días se les concedieron, no se rompió el contrato laboral, siguió trabajando en la empresa, pero entonces esto tiene unas connotaciones en las prestaciones sociales que ahorita vamos a analizar. En febrero trabajó solamente 26, en marzo todo el mes, en abril 28, en fin. Al final encontramos que efectivamente trabajados en el año fueron 342 días. En las siguientes columnas les he colocado lo que se ganó esta persona a título de básico. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que en la fórmula, pueden observar que lo que estamos haciendo es tomar el salario básico de esta persona, 850.000 pesos, ¿sí? Lo estamos dividiendo entre 30 días. Recuerden que tenemos que trabajar con días contables de 30 días, así se trate de febrero o se trate de mayo que tiene 31, siempre lo vamos a considerar de 30 días. Entonces, 850.000 dividido 30 nos daría el valor del día, y a ese valor diario lo vamos a multiplicar por los días efectivamente trabajados en el mes, ¿cierto? De tal suerte que, por ejemplo, en enero él devengó por salario 708.333. Lo mismo hicimos en los otros meses. Observen, por ejemplo, acá en un mes donde trabajó los 30 días, tomamos los 850.000, lo dividimos entre 30 y al multiplicarlo entre 30, pues nos da que se ganó los 850.000. Muy bien, en las otras columnas vemos que han habido comisiones, horas extras, recargos nocturnos, y viene la columna del auxilio de transporte, donde también hay que tener cuidado con los días efectivamente laborados. Miremos en enero qué pasó. Recordemos que ahora mismo tenemos un un auxilio de transporte por ley de 77.700. Si queremos saber cuánto es eso diario, entonces lo dividimos entre 30 y a ese resultado lo vamos a multiplicar por el número de días efectivamente laborados en el mes. Así que se le paga al trabajador 64.750 para enero a título de auxilio de transporte. En este mes donde trabajó los 30 días, pues tiene derecho a que se le paguen los 30 días completos. Así hicimos con el resto de los meses. Y al final pues tenemos los totales, ¿sí? Y en esta columna tenemos los totales por mes. Por ejemplo, miren ustedes, él en el mes de enero recibió 865.000 y así empezamos a mirar. Aquí observamos que al final del año tenemos un total de 12.126.000 recibidos por el trabajador. Aquí no nos vamos a preocupar por las deducciones a título de aportes a la salud y aportes a la pensión, ¿sí? Esas son deducciones que se le hacen al trabajador en cada nómina, no nos afectan para el cálculo de las prestaciones sociales. Bien, a continuación recordemos que en el material aprendido e interiorizado a través de estas 4 semanas, sabemos que hay que hacer una provisión para contabilizar cada una de esas prestaciones sociales a medida que van avanzando los meses. Aprendimos, por ejemplo, que la provisión para cesantías es tomar la base que constituye las cesantías
y aplicarle un 8.33% cada mes. A los intereses, lo que hay que hacer es que a esas cesantías encontradas le vamos a aplicar el 12%, y ese será el valor que registraremos como provisión. Haremos lo mismo con la prima, con un factor del 8.33%, y las vacaciones el 4.17%. Entonces vamos llenando este cuadro para que nos ayude a entender qué pasó a través de todo el año y cómo fuimos haciendo la contabilización de eso. Vamos a trabajar inicialmente con las cesantías, solamente con las cesantías. Bueno, entonces, ¿qué pasó en enero? En enero esta persona recibió estos 865.000 y en la contabilidad el departamento financiero entonces dijo, además de lo que le pagamos a la persona, hay que registrar un valor como provisión de la prestación social cesantías. ¿Cómo se calculó? Entonces dijeron lo siguiente, bueno, vamos a tomar lo que constituye la base para las cesantías, es decir, el devengado, más las comisiones, más las horas extras, más el recargo nocturno, más el transporte, ¿cierto? Y todo ese valor lo vamos a multiplicar por el factor que aprendimos que aplica las cesantías, que es el 8.33. Recuerden que en un video anterior explicamos cómo se llega a ese 8.33. El total es que a esta persona se le tuvo que haber causado en la contabilidad una provisión de 72.090. ¿Sí? Vamos a hacer esa contabilización precisamente. Entonces, recordemos cómo se hace la contabilización. Primero, hacemos el registro en el libro diario. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer por acá. Podemos decir, vamos a hacer el registro en el libro diario. Y vamos a pensar en estos 72.000 pesos. Entonces recordemos, esos 72.000 pesos, aunque no se le están pagando en este momento al trabajador, va a llegar el instante de tiempo donde sí tendremos que hacerlo. ¿Cómo lo haremos? Bien sea porque se los pagamos directamente al trabajador si es que llega a retirarse de la empresa, o bien sea que, como en el ejemplo que les estoy trayendo, el trabajador estuvo con la empresa vinculado todo el año, entonces al año siguiente, a más tardar del 14 de febrero, hay que consignar las cesantías al fondo de cesantías. Entonces quiere decir que no le hemos pagado al trabajador todavía los 72.000 pesos, pero ya incurrimos en ese gasto y ya debemos esa plata a título de provisión. Entonces vamos a mover las siguientes cuentas. La cuenta que se llama gasto cesantías, ¿sí? Y la contrapartida será una cuenta por pagar, es decir, una cuenta del pasivo que se llama provisión, prestaciones sociales, en este caso cesantías. ¿Sí? Y veamos entonces lo siguiente. Recordemos que también se explicó que las cuentas tienen una dinámica, ¿sí? Recordemos que decíamos, la dinámica de las cuentas depende de a qué grupo pertenezca la cuenta. Entonces decíamos que las cuentas del activo, de los gastos y de los costos, que son de naturaleza débito, así se les llama, se incrementan cuando hacemos registros por la columna del debe, y se disminuyen por la columna del haber. En este caso, como estamos incurriendo en un gasto, decimos se ha incrementado el gasto cesantías, entonces vamos a registrar eso, será un débito de este valor, ¿sí? Y la contrapartida pues será un crédito a la misma parte. Eso fue lo que tuvo que haber pasado en enero, ¿cierto? Hagamos lo siguiente, traslademos de una vez este libro diario al mayor, entonces quiere decir que aquí vamos a necesitar unas cuentas mayores. La primera se va a llamar gastos cesantías, la segunda se va a llamar cuenta por pagar, es decir, una cuenta del pasivo, y se llama provisión prestaciones sociales cesantías. Aquí se movió tipo débito, entonces lo traslado tipo débito, ¿sí? En este caso se movió tipo crédito, entonces lo traslado tipo crédito, ¿sí? Así las cosas, quiere decir lo siguiente: si eso pasó en enero,
Entonces, obviamente, en los meses subsecuentes tuvo que haberse originado lo mismo. Hagamos lo siguiente, copiemos esta fórmula de aquí hacia abajo. Perdón, esta fórmula, veamos qué pasa con esta fórmula. Ok, muy bien. Ya veo cuál es el asunto aquí con la fórmula. Recordemos que este 8.33 acá lo tenemos que dejar anclado. Para uno anclar una fórmula en Excel, entonces se ubica sobre la celda que quiere anclar, es decir, en este caso la P2, y le presiona la tecla F4 y aparecen los signos de pesos ahí. Ahí ya eso quedó anclado. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando se copien esas fórmulas hacia abajo en otras celdas, entonces la fórmula siga arrastrando correctamente los valores que se suman multiplicados por un valor que está anclado, que es el 8.33. ¿Correcto? Muy bien. Así las cosas, la conclusión es que a través de todo el año la provisión de cesantías subió hasta 1.010.565. Aquí, por ejemplo, ya tenemos contabilizado lo que pasó en el mes de enero, ¿sí? Lo que pasó en el mes de enero. Bueno, y también tendríamos que pensar, bueno, vamos a contabilizar lo que pasó en febrero. Eso quiere decir que, digamos, en febrero se tuvo que haber repetido estas cuentas y se tuvo que haber movido los valores que afectan a febrero, en este caso 75.000, ¿sí? Y 75.000. Al trasladarlo a las cuentas mayores, entonces pasa lo siguiente, más este, y acá sería más este, ¿cierto? Ya explicamos cómo se movían eso. Ahí vamos en febrero. Pensemos en marzo. Entonces en marzo venimos y decimos, las cuentas son 89.000 de marzo, ahí está, muy bien, y trasladémoslos al mayor. Sigamos con abril. Entonces con abril tendremos que copiar las cuentas y traer el valor que le corresponde al mes de abril, que son estos 82. La contrapartida es la misma. Y así tendremos que hacer con todos los meses. Vamos a hacerlo rápidamente. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, como hasta acá, hasta diciembre. Vamos a hacerlo con calma. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y finalmente diciembre. Ahora vamos a traer los valores. Entonces veníamos con mayo. Entonces le tengo que decir, vamos a traer el valor de mayo. Mayo son estos 91. Vámonos con junio. Junio son estos 91,892. Vámonos con julio. Son estos 88. Agosto. Son estos 90. Septiembre. Luego sigue octubre. Noviembre. Y finalmente diciembre. Esto es lo que se debió haber hecho en el libro diario a través de todo el año, ¿cierto? La contabilización que tenemos acá en el libro diario, ¿sí? Tendría que haber sido esa. Ahora, cuando trasladamos estos valores al libro mayor, entonces, ¿qué vamos a encontrar?
que a la cuenta gastos cesantías se mueven unos débitos que son exactamente todos estos valores que tenemos acá, o sea que aquí vamos a tener de la siguiente manera. Este es el siguiente mes, este es el siguiente, este es el siguiente. Y los dos últimos meses. Muy bien. Y las contrapartidas de estos valores pues tendrán que haber sido los créditos que hay aquí. ¿Sí? Entonces ya habíamos hecho estos tres primeros, sigamos con estos. Muy bien. Así las cosas, yo vengo y digo lo siguiente. La sumatoria de esta cuenta en la columna del débito es 1.010.000. Miren que es exactamente el mismo valor que tenemos acá, ¿cierto? 1.010.000 en el cálculo que hicimos en la tablita. Y lo mismo tiene que pasar aquí en la columna del haber, en la cuenta que se denomina cuentas por pagar, provisión de prestaciones sociales y cesantías, ¿sí? O sea que aquí lo que estamos observando en estas dos cuentas mayores es la contabilización a través de todo el año de esta provisión a título de interés de cesantías a favor del trabajador, ¿cierto? Muy bien, eso es lo que pasa, ¿sí? Así queda la contabilidad. Eso quiere decir que observen que al final del año usted quedó con una cuenta por pagar de 1.010.565 de acuerdo a la provisión, ¿sí? Aplicando este 8.33%. Pero ¿qué es lo que sucede? Al final del año tenemos que ir y comparar ese saldo que quedó en la cuenta cuentas por pagar, provisión, prestaciones sociales, cesantías, con el valor de las cesantías calculadas correctamente con la fórmula que habíamos aprendido, ¿sí? Aquí les había traído, por ejemplo, la fórmula rápida de las cesantías. Recuerden ustedes que en una de las semanas aprendimos que las cesantías es igual, se pueden calcular así, el salario mensual, ¿sí? Multiplicado por los días trabajados, y a ese valor que nos dé lo vamos a dividir entre 360, ¿cierto? Ocultemos esto por ahora, que más adelante lo vamos a necesitar, pero mientras tanto nos puede distraer. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esta fórmula? Que yo tengo que venir y hacer lo siguiente. Yo tengo que decir, voy a calcular las cesantías que realmente le debo. Uno pensaría que aquí ya lo hizo, y efectivamente hizo una provisión, pero recuerden ustedes, una provisión no es más que una estimación, ¿sí? Una estimación es una aproximación a la realidad. Yo con esta fórmula confirmo si lo que hice aquí quedó correctamente ajustado a la realidad o si hay algún tipo de variación. Entonces, apliquemos esta fórmula. Tenemos que decir lo siguiente: las cesantías al 31 de diciembre del año que sea de este personaje son iguales al salario mensual. Entonces resulta que yo necesito el salario mensual, pero observo que el salario de esta persona ha variado a través de todo el año. Y nosotros sabemos que cuando se trata de salario variable, estamos en la obligación de promediar ese salario variable, ¿sí? Entonces vamos a promediar el salario de todo el año. Tenemos que esta persona se ganó 12 millones de pesos, entonces vamos a ver eso a cuánto equivale mensual. Esto lo vamos a dividir pues entre 12 meses. Quiere decir que el promedio que él tiene es de 1.010.565 mensuales, ¿sí? Entonces, como tuvo salario variable, esa es la base que voy a utilizar para calcular estas cesantías. Entonces la fórmula me dice, toma el salario mensual, vamos a hacer eso. Vamos a tomar el salario mensual, este que hay acá, 1.010.565. Multiplícalo por el número de días. Entonces yo lo multiplico por el número de días. Deberían ser 360, de no haber faltado ni un solo día al trabajo. Pero recuerden que al principio dijimos, esta persona tuvo unas ausencias, no se rompió el contrato laboral, pero se le permitió ausentarse, no trabajó efectivamente todo el año, solamente trabajó 342, o sea que tengo que multiplicar por 342, ¿sí? Ahí ya llevo la fórmula, ¿cierto? Y me dice, el resultado de esto lo vamos a dividir entre 360.
Observen lo siguiente, las cesantías que se le deben al trabajador, calculadas de acuerdo a lo que dice la ley, son 960.037 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros aquí, a medida que íbamos haciendo la provisión de las cesantías, llegamos a un mayor valor, ¿sí? Porque estábamos haciendo una aproximación con los factores que conocemos. Así las cosas, hay una diferencia, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia. Decimos lo siguiente, la diferencia que tenemos es el valor de las cesantías provisionadas versus las cesantías correctamente calculadas de acuerdo a la fórmula, ¿cierto? Entonces, si sabemos que las cesantías que habían sido provisionadas subían a 1.010.000, vamos a mirar cuánto hay entre una y otra, ¿sí? La diferencia va a ser ese 1.010.000 que había sido provisionado versus los 960 que son el cálculo correcto. Coloquemos aquí cesantías provisionadas a través de todo el año, ¿sí? Y encontramos que tenemos una diferencia, ¿sí? Entonces, viene una pregunta, ¿qué se hace con esa diferencia? Ustedes saben que la contabilidad pretende mostrar la realidad de la empresa. Eso quiere decir que en este momento mi provisión está mayor a la realidad. Quiere decir que yo requiero hacer un asiento en la contabilidad donde ajuste efectivamente esa provisión a la realidad, ¿sí? ¿Cómo se hace la contabilización? Bueno, piensen en lo siguiente. Si cuando hice la provisión yo hacía un gasto cesantías y lo debitaba contra una provisión prestación cesantías y lo acreditaba, entonces debo reversar esos asientos. En otras palabras, utilizo las mismas cuentas, ¿sí? Utilizo las mismas cuentas, pero hacemos lo siguiente. Como vamos a reversar 50.000 que provisionamos en exceso, entonces, si quiero reversar un gasto, nosotros sabemos que los gastos se aumentan por la columna de los debe y se disminuyen por la columna del haber, o sea que tengo que hacerle un crédito a esta cuenta de gastos cesantías, ¿cierto? Y la contrapartida pues será precisamente la cuenta provisión prestaciones sociales cesantías. Ese es el asiento que hay que hacer. Ahora, cuando nosotros que pretendemos trasladar ese nuevo asiento que hicimos a las cuentas mayores, miren el efecto que eso causa, ¿sí? Vamos a extenderle dos filas más a estas cuentas, ¿sí? Para que nos quede correctamente esto acá. Bueno, muy bien, entonces miren pues, tenemos aquí el gasto cesantías. Aquí lo que nos encontramos es que hicimos este asiento, entonces dice haga un crédito al gasto cesantías, vamos a trasladarlo a la cuenta del mayor, entonces no es un débito sino un crédito en este caso, aquí lo llevo, ¿sí? Y el efecto es que cuando sumo esto, ¿sí? Vamos a ver en cuánto me queda el total. Coloquemos aquí el total o el saldo de esta cuenta, ¿sí? Y vamos a obtener lo siguiente. A la mayor de las dos columnas le voy a restar la menor. Entonces, al 1.010.000 le resto los 50.528 y me quedan 960.000, que es exactamente lo que realmente vale para mí el gasto de la provisión cesantías. ¿Qué más pasa con respecto a estos asientos? Hay que hacer el traslado a la cuenta mayor de la contrapartida. Entonces tenemos que la contrapartida es la cuentas por pagar prestaciones sociales a las cesantías, que es esta que tenemos acá, y me dice, vamos a hacerle el traslado de este débito. O sea que nos tenemos que ubicar aquí en la columna del debe y decirle traslademos, ¿sí? Así las cosas, aquí también va a variar el saldo, ¿cierto? Cuando venimos y decimos acá, vamos a tomar la mayor de las dos columnas y le restamos la menor, encontramos que este saldo, este nuevo saldo, ya no es de 1.010.000,
sino que es de 960. ¿Sí? Entonces ya hemos ajustado las cuentas mayores con los asientos que acabamos de hacer en el libro diario por concepto de ajuste a la provisión. Pero ahí no termina la cosa, ahí simplemente hicimos el ajuste, ¿cierto? ¿Qué más hay que hacer? Resulta que ya tenemos el valor exacto de lo que le debemos a este trabajador a título de cesantías. ¿Qué debo hacer? Entonces debo trasladar este valor que tengo, 960, en la provisión, la debo trasladar a las cesantías consolidadas. Eso quiere decir que aparece una nueva cuenta, ¿sí? Donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trasladar la provisión a las cesantías consolidadas, la vamos a llamar así. Consolidadas. Consolidadas quiere decir que ya tenemos la certeza de que efectivamente nosotros ya debemos esa plata. Entonces miren lo que vamos a hacer. Si el saldo de esta provisión es 960,037, eso es lo que yo voy a llevar allá. 960,037. ¿Por qué estoy haciéndole un débito? Porque yo quiero trasladar la totalidad del saldo que había en esta cuenta a las cesantías consolidadas. ¿Sí? O sea, ya no es una provisión, ya tenemos la certeza. ¿Sí? Vamos a asentar estos dos en el mayor, entonces decimos que acá hicimos un débito. Vamos a traer desde acá. ¿Sí? Observen que se me ha saldado la cuenta, ha quedado en cero. Y la contrapartida dice, llévela a la nueva cuenta que se llama cuentas por pagar cesantías consolidadas y dice, es un crédito. Entonces ese crédito lo registro también en el mayor y aquí me queda una cuenta mayor con un saldo de 960,000.